Pacho Villamar es una novela escrita por Roberto Andrade, escritor, pensador, historiador ecuatoriano que nació en la provincia del Carchi. Y militante liberal, ¿no? Militante político. Se vio involucrado directamente con el complot de la muerte de García Moreno, con lo cual tuvo que salir del país, estuvo desterrado un buen tiempo y de hecho su caso no fue resuelto sino hasta casi entrado el siglo XIX, en donde pudo recién regresar al Ecuador, y se dedicó, entre otras cosas, a editar los manuscritos de Montalvo, a escribir sobre la historia del Ecuador, y luego parece que escribió Pacho Villamar, que cada vez estoy más convencida que es una autobiografía de Roberto Andrade. El anecdotario está ahí, que me levantaba directo de la cama al escritorio a escribir como pueda, sin peinarme, sin nada, y de esas cosas que uno no se da cuenta, de 8 de la mañana directo, o de 6 de la mañana, cuando alzaba la cabeza ya eran las 2, 3 de la tarde y listo, ¿no? Si habían marchado 1 o 2 capítulos, qué buena historia. Leo una novela, me empapo de todo lo que la novela propone, lo que narra, el cuento, la historia, y empiezo por crear los pequeños argumentos por capítulo. Entonces, desde el proceso de la reescritura de los guiones, nos planteamos con Víctor Hugo temas importantes, como por ejemplo el de suprimir el narrador en la historia y de lanzarnos por un tipo de guión en donde todo estaba contado a través de acciones. Me pareció un reto bien fuerte, el poder hacer un personaje tan grande, el personaje principal dentro de la novela, me llamaba mucho la atención y decía, bueno, ¿y ahora? Y después del día que nos reunimos me dijeron, tú y el Víctor me dijeron, bueno, vas a ser el narrador y el personaje. Entonces yo me decía, claro, me decía, bueno, si me dicen hola, hola, pero después decía que, ¿cómo tengo que hacer esto para que la gente no se aburra? Porque si no, imagínate. La gente no dejará de ser burra nunca. Pienso en la acción, me creo las imágenes de la acción. Como sabemos, soy actor de teatro, pero cuando creo esas imágenes de la acción, me veo en lugares concretos, reales, y dentro de eso empiezo a oír y a ver y a seguir movimientos y cosas que procuro traducir al habla, es decir, que los personajes no estén en la superficie de la situación, sino que cada palabra contenga el suceso concreto en su esencialidad. Tengo que disfrutar de la opción de crear ese mundo para ser oído y ser visto a través de ser solamente oído, ¿no? Eso es un reto muy lindo, escribir para ser visto a pesar de que solo va a ser oído, ¿no? Y claro, inclusive también hacer lecturas sobre el tipo de mentalidad que está presente en la novela y que lo discutíamos con Víctor Hugo, sobre el romanticismo como movimiento, que es el que un poco abraza, ¿no?, a estos personajes y que es los que le dan el carácter y el motivo a la historia. Comienza la historia cuando él llega a Quito a estudiar medicina y es un joven del siglo XIX, por supuesto que es un joven distinto al de hoy en día, pero que tiene que ir pasando por una serie de pruebas en su vida que le van a convertir en un hombre. Qué casa tan oscura. ¿Será que no tienen ni para poner alumbrado? ¿Dónde guardaron el querosene? ¡Ay! A oscuras. Aquí están las gradas. Tranquilo, Pacho Villamar. Ya no
No, eres un colegial. Como en aquella época ocurría, los estudiantes llegaban a alquilar una habitación y la vecina de Pacho Villamar, la señorita Magdalena Gutiérrez, le deja absolutamente enamorado. Magdalena tiene la gracia que es una mujer muy bonita, es muy linda. Entonces es capaz de cautivar a cualquier hombre y en este caso tiene enamorado a Pacho Villamar, que es el protagonista de la radionovela, ¿no? Ah, Magdalena, Magdalena. La vulgaridad de la madre. No me importa. Quiero oír. No cabe duda. Jamás dejaré de ser un animal. Ella y su madre son arribistas, digamos, porque han quedado un poco en la pobreza desde que su papá fue exiliado. Señor Villamar, está bastante distraído, ¿no? Perdone, es que... Venga a visitarnos cualquier día, cuando guste. Ay, la señora Genoveva es así como la típica señora quiteña, metiche, chismosa, así medio vulgarona, o sea, sobre todo creo que lo más importante de su personalidad es que es una mujer arribista, que realmente está casi que ofertando y vendiendo a su hija al mejor postor. Por favor, pero... ¿cuál es el juego, doña Genoveva? A ver, no. ¡No se cierren las solapas! ¡Démela! ¡Hijita, por Dios! ¿Qué cosa? Señorita, va en serio. No le parece un buen partido para su hija, por lo tanto es como es alguien de quien burlarse, ¿no? Es su blanco como para divertirse. No puedo permanecer en una casa como esta. Ni un Atrevido. minuto más. ¡Qué desencanto! Vaya. ¡Adiós! ¡Qué bestia! Este Pancho, ¿con quién se va a meter? ¡Por Dios! El llamado a los actores, el convocarles a participar en el proyecto, iban haciendo de las lecturas conjuntas que se hacían, de los guiones, ¿no? del proceso de guionar la historia y de ver cómo esos personajes se van desarrollando en la historia, hasta dónde llegan y cómo son. Y encontrar un actor o una actriz que nos pudiera dar, ya sea por su versatilidad, ya sea porque de alguna manera tengo la sensación de que se parece mucho a ese personaje en algún punto de su vida. Yo hago Palomeque. Es un loco, pseudo intelectual que nunca logra concretar que sus compañeros le escuchen sus poemas. Entonces yo le imagino al jesuita bien parecido a mis profesores. Yo estudié en escuela de curas, entonces... ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué se le ofrece, caballero? Es prohibido que los seculares hablen con los niños sin la autorización de los directores. Solo quería saber el nombre de ese jovencito. ¿Con qué objeto? Esos personajes nos han permitido darle riqueza a la historia, darle riqueza al personaje mismo de Pacho Villamar, porque de lo contrario queda muy autorreferencial. Estos personajes permiten que él se encuentre a sí mismo en sus determinados momentos. Sabíamos que el éxito del proyecto radica en que podamos construir un personaje muy humano, además, con el cual las personas puedan identificarse. Entonces, ¿qué es lo que busco en el actor? Que haya la profunda comprensión de las esencialidades y no es que solamente imite, sino que ponga de juego su propia expresión, su propia comprensión del mundo. Lo que más me llevó allá y lo que le trajo a la historia acá y de por dónde hacemos la conexión es de esta condición, humana, ¿no? Del personaje que se enamora y que claro, o sea, yo también alguna vez de adolescente me enamoré y estaba loco. Con mi sufrimiento y el del niño triunfaste y te ufanas de ello. No debimos conocernos nunca.
Crear un personaje es crear una energía, es entrar en una energía que no es la tuya cotidiana. Cuando tú tienes unos textos que tienes que interpretar, es como si fuera una rendija por donde espías al personaje. Y la disonancia encuentra el actor en su propia emocionalidad, en su propia captación de su emocionalidad, de su inteligencia emocional y de su espiritualidad, ¿no es cierto? Es un reto mucho más difícil que el hacer teatro. En el teatro tú te puedes salvar con el cuerpo, digamos, muchas cosas. En cambio acá todo lo que tienes que hacer es a través de la voz, las intenciones, entonces... A veces el trabajo de voz es muy complicado, creo yo, sí, es de lo más complicado que hay. Y es como que aquí está tu voz ahí. O sea, y tienes que poner algo de cuerpo, evidentemente. Por ejemplo, en la escena en la que yo hago de Guillermo tengo que llegar jadeando. Entonces, es mejor si es que el cuerpo te ayuda. Pero al final es tu voz la que construye como la dimensión. ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere, desgraciado! ¡Tirano infeliz! Santo cielo, santo cielo. Ahora mi pistola. Dispare. Mi pistola. No puedo sacar mi pistola. ¡Toma! Dios mío, ayúdeme a llegar. Dios mío. Tú tienes que ponerte por única vez, así hayan varias tomas, es por única vez a hablarle al oído del espectador para darle la imagen que él va a crearse después, ¿no? Y es una experiencia diferente, me parece que es muy rica el hacer este tipo de trabajo, el de recrear algo con solamente un elemento, que en la voz no tienes la ayuda de gesticulaciones, no tienes la ayuda de un vestuario, no tienes la ayuda de una luz que siempre apoya a la creación de personajes en los otros campos. Como actriz te lleva a meterte realmente en ese mundo, a crear esas imágenes, a imaginar ese espacio como está, las sensaciones, los olores, las distancias. Es un trabajo que pide tanto a la voz como a la interpretación, el trabajar muchas sutilezas, ¿no? No es solamente pararte un micrófono a leer un texto, obviamente. Pero sus facciones son familiares. Tiene mucho de las de Magdalena, sus ojos, pero su hábito y el manteo Tiene están mucho de las de sucios. Magdalena. Sus ojos. Otra vez son iguales a los de Magdalena, ¿no? Yo eso no lo admito y habrás notado que pido retomar desde antes, porque lo que tiene que retomar es esa conciencia, esa comprensión, ese ánimo y resolverlo como suyo el estado anímico del personaje en ese momento. Rectificando solo la pronunciación, la dicción, no se logra nada. Y entonces sé que son actores que nos van a dar definitivamente algo en ese personaje, que nos van a permitir convertirle en carne, hacerle persona, ¿no? Fue bueno, hubo mucha ductilidad, mucha comprensión. ¡Vamos, dale! ¡Matémosle a este puerco de una vez! Vos mismo. No nos equivocamos en términos de los actores. Tengo muchísima gratitud con todos los actores que han formado parte del proyecto, porque realmente han puesto no solamente su trabajo, sino también le han puesto pasión a lo que hacen, y eso definitivamente va a marcar la diferencia. Ok, pero está muy bien, bravo.